Sala de Redacción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sala de Redacción, producto de opinión de City TV bajo la dirección de Marta Beltrán. Hoy un tema clave para Bogotá, o por lo menos el tema del año. Sin lugar a dudas, la ausencia o por lo menos la escasez de agua potable que se genera por crisis en los embalses. Para analizar estos temas estaremos con Jaime Salamanca, es director de la Comisión de Regulación de Agua Potable, quien está aquí con nosotros, es ingeniero y tiene una vastísima experiencia además en diferentes juntas directivas de acueductos rurales y acueductos de otros municipios. Y nos acompaña también Herman Martínez, exdirector del Jardín Botánico Ambientalista, defensor además de árboles, de reforestación, en fin, con todas las categorías precisamente que se necesitan para analizar un tema tan delicado como la escasez de este líquido vital. Empezamos con algo clave. ¿Cómo le ha ido en el racionamiento y qué ha aportado para el ahorro de agua? Bueno, a mí me preocupan 4 temas sobre este tema de racionamiento. El primero es el tema de la mitigación de los riesgos cuando la empresa toma decisiones tanto para inversión como para el tema de la operación. Pero antes de hablar todo eso, ¿usted en su casa qué hace para ahorrar agua? ¿O le ha servido esto? ¿O cómo ha hecho para ahorrar agua en esta crisis? Bueno, el ahorro de agua tiene que ver con el uso eficiente de todos los... Ajá. Y obviamente Bogotá tiene una ventaja y es que bajó el consumo en la comisión de 20 litros por segundo en el básico a 11 metros cúbicos por mes. Esa bajada de consumo fue por la eficiencia que tuvieron los bogotanos desde la época de Mocos. ¿Y usted en su casa también ahorra como? Ahorramos agua con todos los sistemas modernos de lavadoras y todo lo que se requiera para poder tener buena... Eso está bien. Doctor Martínez, ¿y usted cómo ahorra agua? En el baño, es que uno gasta más agua cuando se baña y me baño dentro de una tina y esa agua la utilizo para los servicios sanitarios y ya no abro tanto la ducha. Me gustaba mucho con chorro fuerte, pero por lo menos un 50% menos de chorro. Bueno, pero hablemos a propósito de este tema de racionamiento y que todo el mundo ha tenido que asumir de diferente manera. Yo tengo mi baldecito ahí en el baño y demás. Yo sí hago una pregunta. ¿Hay responsabilidad que tiene que asumir Procuraduría y diferentes estamentos frente a lo que estamos viviendo? Porque es que realmente pues, es algo que se ha venido presentando en Bogotá por allá desde 1888, 1940, 1954, 1990. O sea, esta crisis ya la hemos vivido y parece que no aprendemos. ¿Hay responsabilidad que se pueda endilgar directamente a los entes de control o no? ¿Qué piensa, doctor? Yo no diría tanto a los entes de control, de pronto sí al acueducto de Bogotá y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, porque el acueducto siempre ha hecho un monitoreo permanente de cómo se comportan las lluvias, cómo es el comportamiento de los embalses, y tenía la información suficiente de casi 4 años atrás de los cambios que se estaban presentando. Y ese es un tema que se discutió a nivel de la empresa de acueducto y de la Alcaldía Mayor de la administración pasada, pero se quedaron esperando porque estaban dando otras prioridades. Ahí yo creo que hay una alta responsabilidad. Pero otras prioridades, ¿cómo así con algo tan vital? Sí, yo tengo más preguntas que respuestas a su pregunta. Bueno, a ver, ¿qué preguntas tiene usted? Bueno, la pregunta que yo tengo y que me preocupan a mí y que yo traigo son reflexiones sobre eso, es esa toma de decisiones de las empresas, como la empresa Acueducto de Bogotá, cómo manejan esa mitigación de riesgos para evitar esas situaciones como la que hoy pasamos en Bogotá. ¿En qué temas? En la inversión, como el caso de la ampliación del acueducto de la planta de Tibitó. Bueno, se duplicó de todas maneras su... No, todavía no han entregado el sistema. No han entregado la otra parte, sí, señor. Entonces, la otra es la sostenibilidad futura del servicio de agua para los bogotanos. Las pérdidas de agua que llegan a 6 metros cúbicos por segundo. Un momentico, 6 metros cúbicos, ¿es como el 30%? Claro, el 34%. Pero eso es mucho. Entonces tenemos pérdida del 34% que no es coherente con el tema del cambio climático y en eso hay que trabajar mucho. Esas pérdidas tienen que ver con las pérdidas técnicas de las redes y lo que no se cobra a nivel comercial de las facturas. El otro tema que me preocupa mucho es el tema de la destrucción de valor de la empresa. ¿Por qué razón? Porque estos racionamientos van a disminuir los ingresos a la empresa y por eso la Junta Directiva tiene que tomar
en sus decisiones escenarios que impidan la destrucción de valor, como en este caso el racionamiento. Pero ¿cómo así que destrucción de valor? Expliquemos un poquito eso porque no entendí. Como va a tener menos ingresos la empresa, Ok. naturalmente su flujo de caja va a estar afectado. Ese flujo de caja está en función directa con el EBITDA de la empresa y con el tema de inversiones futuras y con el tema de poder crear riqueza para la Bogotá. Bueno, hay un tema que es bastante clave en esto y es en temas de responsabilidad, se refiere a lo que pasó en 2012, donde se desechó básicamente Chingaza 2, que era uno de los proyectos grandes. La administración Petro en su momento dijo que no se podía hacer porque básicamente allí acabaría toda esa gran producción de agua potable para varios departamentos, incluido el departamento del Meta. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? ¿Debimos haber hecho Chingaza 2? Por fortuna no se hizo Chingaza 2, porque es que la crisis del cambio climático es sobre las nubes que llegan al páramo de Chingaza. O sea que el embalse, así como está la situación, va a quedar es como una obra de ingeniería para el recuerdo. Si hubiéramos hecho Chingaza 2, serían 2 obras de ingeniería para el recuerdo. El proyecto Chingaza 2 ha estado ligado mucho a que la aspiración de los constructores y de desarrolladores de ciudad es que quieren que Bogotá llegue al año 2050 a 12 millones de habitantes y aspiraban a construir 1.500.000 apartamentos. Por eso se pensaba en Chingaza 2 para tener disponibilidad de agua. Frente a la crisis del cambio climático que hoy tenemos, que afecta la formación de nubes en el páramo de Chingaza, ese es un proyecto que ya tiene que quedar para el olvido, porque sería de terrible irresponsabilidad pensar hacerlo. Ambientalmente hablando. Ambientalmente y con respecto a las necesidades de la ciudad, porque la situación de la ciudad está clara de que necesita extraer agua subterránea para poder dar agua a los hogares. ¿Y usted qué opina, doctor Jaime? Bueno, yo tengo una diferencia ahí bastante importante. O sea, usted sí construiría Chingaza 2. Tendría que construir un proyecto Ajá. que sea diferente al río Bogotá para poder abastecer el agua con una seguridad en cantidad y calidad. ¿Qué es lo que está pasando? Esto del cambio climático lo venimos sabiendo desde hace muchos años. El profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard sacó un libro sobre el tema de la superpoblación y el tema sostenibilidad, donde ya hablaba de estos temas y que teníamos que tener previsto estos riesgos. El Banco Mundial tiene lo mismo. Y quiere decir, yo tuve la oportunidad de manejar los embalses agregados de la Sabana cuando era subdirector técnico. Esto se maneja con modelos estocásticos de probabilidad. Pero tradúzcame eso porque eso sí es complicado. Esto es muy importante porque se basa en probabilidades. Okay. Yo no puedo tener certeza de lo que van a recibir los embalses de acuerdo a la lluvia. O sea, el año 2016 fue uno de los años más secos que tuvo también el páramo de Chingaza. Este año fue 30% menor. Puedo aceptar que hay una tendencia a disminuir desde el punto de vista hidrológico, pero esa no es ninguna excusa para poder prever el tema de los proyectos de mediano y largo plazo que requiere la ciudad. Lo voy a comprometer un poco más. En esa administración, que creo que estaba el doctor Bravo, se debió haber hecho algo adicional. Es que precisamente ese es el planteamiento. En el mediano plazo, con el sistema de Tivitoc optimizado, con el sistema de Chingaza 1, se puede manejar el sistema. Estamos hablando de 26 metros cúbicos. El problema que hay para atender 16 metros cúbicos o 17 metros cúbicos, que es la demanda de Bogotá. Sí, porque nos están haciendo bajar a menos de 15, y el resto ¿no? de la ciudad. O sea, con el POT de cada uno de estos municipios, esto va a crecer en un futuro muy importante. No es Bogotá solamente, porque no se creó el área Bogotá con los municipios, un área con un único POT. Eso ha perjudicado mucho, ha contaminado las aguas. Entonces, Tivitó no funciona sino entre 4 y 10 metros cúbicos dependiendo de la calidad del agua. Por eso están haciendo una optimización de la planta que debería entregarse el 15 de diciembre del año 23. Lo aplazaron para el año 23, sí, octubre de 23, y hoy no han entregado y van el 71% de cobertura. Ese es el problema del racionamiento de Bogotá, porque si Chingaza abastece toda la ciudad, en un modelo sacado por Ingetec, dio muy claro que si Chingaza va a abastecer a la ciudad, en 30 días colapsaría Chingaza, porque si se cierra
Tibitó no funcionaría solo Chingaza. De esa manera dieron la recomendación de que las optimizaciones y la construcción de la ampliación de la planta de Tibitó debería hacerse funcionando Tibitó. Bueno, ese tema de Tibitó a mí me preocupa mucho porque estamos casi que volcando todas las alternativas a eso. Y realmente es un tema con el río Bogotá complejo por todo lo que significa cuidar la cuenca, con todos los problemas que hemos tenido en ese cuidado precisamente de la cuenca, en el tipo de bombeo que toca en ese servicio. ¿Para usted es viable que definitivamente sea parte de la solución general a largo plazo o qué se debe hacer? Porque usted me planteaba ahorita lo subterráneo, no, pero de acuerdo, pero es que lo que plantea el ingeniero Jaime es una lectura que venía teniendo la empresa de acueducto 4 o 5 años atrás y esa lectura aparentemente era correcta. Pero es que en los últimos 4 años nosotros hemos tenido una manifestación del cambio climático que para el mismo IDEAN, que es el Instituto de Meteorología del país, y para todos los centros geográficos y que vigilan el clima, ha sido una situación completamente atípica y que los tiene desconcertados y que no se puede hacer ningún tipo de especulación. Y es el cambio de temperatura del Océano Pacífico. El Océano Pacífico es más frío que el Océano Atlántico y el Océano Pacífico empezó a aumentar su temperatura media de tal forma que redujo un gradiente, una diferencia de temperatura que hay entre los dos océanos que permitía que toda la formación de las nubes del Océano Atlántico bajara a la Amazonía, lloviera en la Amazonía, se volviera a evaporar y nos la mandaba a Chingaza. Esas nubes se están quedando en el Océano Atlántico. Entonces, cuando él habla de los embalses, pues no está contemplando si va a haber lluvia, porque es que el embalse depende de la lluvia y eso es lo que tiene en riesgo a Bogotá. El sistema de embalses era perfecto, como cuando fue diseñado por Francisco Biedner, yo creo que el ingeniero Jaime lo recuerda, y era un sistema de 10 embalses que podían garantizarle el agua a Bogotá, pero esos embalses todos dependen de la lluvia, y si usted no tiene agua en el Chuza, tampoco tienen los otros embalses. Entonces usted puede concentrar cualquier esfuerzo en el río Bogotá, en Tibitó, lo puede concentrar en el río Tunjuelo con el embalse de la Regadera, el embalse del Dorado, como quiera usted jugar, pero el problema es que no están llegando las nubes y esa es la crisis de agua que nos está llevando a un punto de no retorno. Entonces la lectura que hace el ingeniero Jaime pues realmente está desactualizada porque no está jugando con lo que está pasando en estos últimos 3 años con el problema de las lluvias. Bueno, ingeniero, ahí están 8 embalses. Sí. Y él plantea algo que me parece interesante porque el alcalde Galán lo descartó casi que de plano a mediano plazo ir al tema del agua subterránea. ¿Usted qué opina? No, el agua le voy a opinar sobre lo que mencionó el doctor Germán, que es lo siguiente. Bogotá tiene una ventaja muy importante que no se ha podido aprovechar por el problema del fracaso con la contratación de la planta de Tibitó que no está terminada. O sea, para usted ese es el principal problema. Sí, porque la lluvia, el régimen de lluvias de los embalses agregados es bimodal. Llueve en la época de abril, lleva en esta época, vuelve a llover, y el de Chingaza, que es la Orinoquía, es mononodal, que es una sola lluvia desde mayo hasta noviembre, que viene de los llanos orientales, o sea, no es exactamente, entonces es una ventaja enorme. Si probabilísticamente no llueve en los llanos orientales, aquí sí. ¿Cuál es la razón de eso? Cuando se hizo en mayo el racionamiento, Neusa tenía el 83% de embalse, del nivel de los embalses, 83%, el embalse agregado estaba en el 54%, y Chingaza estaba en el 15%. Habían estresado totalmente el sistema. Lo que no sé es si fue porque faltaba la planta de Tibitó para abastecer gran parte de la ciudad y se cumplió lo que dijo Ingetec. Si yo pongo a funcionar Chingaza para toda la ciudad, en 30 días colapsa el sistema. Pero eso sí eso es alarmante. Entonces, no, claro, lo que pasa es que ¿qué fue lo que sucedió? Nos acostumbramos a que el Chuza nos da prácticamente el agua de Bogotá y Tibitó nos daba otra partecita. El Chuza nos daba el 70 y Tibitó nos daba el 25 y ahí nos íbamos manteniendo. Pero nos cambió el régimen de lluvias, entonces esos embalses se fueron para abajo. Tener el embalse del Chuza como está hoy es una sequía de por lo menos 3 años.
Y con los 9 o 10 embalses que tiene más Bogotá, el acueducto nunca jugó con ellos. Yo no sé, el doctor Jaime Pero nos puede explicar. hay una cosa que no ustedes me jugaba están, con esas aguas, ustedes me no están se diciendo ayudaba, algo, lo dejaba quieto. ustedes me están diciendo algo que se ponen de acuerdo, pero a su manera, en el sentido de que están echándole la responsabilidad directa al manejo del acueducto en torno a cada uno de los embalses, más lo que está pasando en Tibitoc. ¿Tiene más responsabilidad en este momento entonces la empresa de acueducto de esta administración que inclusive la de Claudia López? Viene desde ahí, porque realmente los técnicos del acueducto no cambian, la mayoría son funcionarios de planta y existe la gerencia de la red matriz y del plan maestro, del sistema maestro de acueducto, y eso no está en manos de cualquier persona. Ahí hay un equipo técnico, científico muy interesante, y lo que a uno le asombra es por qué teniendo tanta infraestructura instalada de embalses, solo estaba trabajando con 2. Cuando se le desocupó el Chuza, no tuvo cómo reaccionar con los otros porque los tenía fuera de operación. La crisis del acueducto. Y usted, ingeniero Jaime, que fue director de la CRAP, comprende lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo es posible tener tantos billones de pesos ahí quietos y al momento en que nos entra la crisis de agua se dan cuenta que ninguna de esas plantas y esos embalses pueden funcionar porque sencillamente los dejaron quietos por más de 20 o 30 años? Bueno, Ahí es donde está el mal manejo del agua en Bogotá. Es un buen planteamiento que hace Germán, que es lo siguiente. Si en diciembre del año 23, 15 de diciembre, debía entregarse la optimización y la ampliación de la planta de Tibitoc para reforzar el sistema, y no entró el Tibitoc, la planta de Tibitoc fracasó la entrada, lo aplazaron a octubre. Desde ese momento tenía que haberse hecho escenarios futuros para poder medir tanto la hidrología en los diferentes escenarios, optimistas, pesimistas, medios, tanto del sistema Chingaza como del sistema de la sabana de Bogotá, para poder mirar qué desembalses se podían hacer y empezar a trabajar un posible racionamiento desde el 15 de diciembre, pero no en mayo del 2024. Tuvimos 5 meses quietos. Un año. No. Años. Un año sin tomar decisiones porque había cambio de gobierno. Este gobierno tomó en diciembre, realmente creo que lo cogió de sorpresa al alcalde, pero aquí lo importante es que la empresa debe mantener su credibilidad y debe mantener su reputación, porque de otra manera los bogotanos estamos aterrados. Nosotros le contribuimos a Bogotá de bajar 20 metros cúbicos al mes del consumo básico de agua a 11 metros cúbicos al mes, que así lo hizo la Comisión Regular de Agua, y todavía nos tienen afectados con pérdidas de 34%. No nos da. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la toma de decisiones y el manejo de riesgos, tanto en la parte operativa de la empresa como en las inversiones como Tibitoc y la planta Biesner, que ese también es una alternativa, fracasó? Claro, además. Con respecto al futuro, sí tiene que mirarse un proyecto diferente al río Bogotá. Yo no descartaría Chingaza 2, no descartaría, o si no, Sumapaz, la ampliación de Sumapaz, que es otro proyecto. ¿Y por qué razón? Hay que manejarlo con todos los elementos como hace el Banco Mundial para mitigar riesgos y saber hasta qué punto podemos obtener eso. ¿Y por qué la empresa hace esto? Creo yo. La empresa hace esto porque el agua de Chingaza es un agua que tiene una filtración directa que es de mínimo costo. O sea, sale más barata. Sale más barata. La planta de Tibitoc es una planta, ¿no? Y con la optimización que está haciendo por la contaminación tan alta, sale costosa porque es un tratamiento con varios procesos y operaciones unitarias, y por esa razón la empresa se la ha jugado a Chingaza, pero sin planificación. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta corta para ir cerrando nuestro programa de hoy, y tiene que ver con qué hacer. ¿Usted qué haría si es el gerente del acueducto en este momento para evitar por lo menos esta crisis o avanzar en que no vuelva a pasar una crisis de este tamaño? Porque es que lo viva una capital como Bogotá, del tamaño de Bogotá, una de las capitales más grandes de Latinoamérica, pues es más que preocupante. ¿Qué haría? Una sola cosa. Claro, tomaría el estudio que hizo la empresa de acueducto hace 20 años de extraer agua subterránea, y estaría haciendo ya por lo menos unos 16 o 10 pozos de extracción de agua subterránea, porque estamos en una crisis del agua que llegó a un punto de no retorno
por los efectos del cambio climático. Yo no veo otra opción. Ese es además uno de los puntos en los que el gobierno nacional también está de acuerdo con usted, mi ingeniero. Y usted, una sola cosa corto. Poner a funcionar para el mediano plazo la planta de Tibitó en forma urgente y las plantas que hay en el Sumapaz, que hay 2 que estaban sin usar y las empezaron a utilizar hasta ahora para ponerlo en plena marcha. Segundo, trabajar con un proyecto de largo plazo como un proyecto nuevo, diferente al río Bogotá. El tema de aguas subterráneas yo no lo veo viable. Cuando estaba en la CAR como subdirector técnico, era un acuífero muy importante que era el acuífero Guadalupe. Con todas estas urbanizaciones, esto ha afectado las recargas de esos sistemas y yo, honradamente, hasta que no se hagan estudios, yo no lo veo viable. En Puente Aranda, donde hay estación de agua subterránea, se presentan hundimientos, para que usted tenga información. Caramba. Bueno, y la última para cerrar definitivamente. ¿Usted nos ve en diciembre en esta misma crisis o en enero? Pues si no entra Tibitó por mucho más tiempo. ¿Y usted, doctor? ¿Cómo nos ve ahorita diciembre, enero y parte del año entrante? ¿No? Total crisis del agua en Bogotá. Vamos a recrudecer, a ver cómo se recrudece Mucho más el crítico. racionamiento, todo. El fenómeno de la niña no entra bien. Está el huracán Milton, que empuja esas también afectó, nubes claro, hacia el Pacífico y no le van a llegar a la Amazonía y por ende no le van a llegar al páramo de Chingaza. Pues no me gustan esas previsiones de ustedes. Ingenieros, muchísimas gracias por participar con nosotros en Sala de Redacción, un programa dirigido por Marta Beltrán. Estaremos muy atentos con este y otros temas en nuestro sistema informativo. Hasta una próxima oportunidad. Sala de Redacción.